En un mundo que corre sin pausa, donde los días se mezclan entre ruido, prisa y distracciones, hay un rincón donde el alma puede descansar. Un lugar donde el corazón vuelve a escuchar. Ese lugar es meditación y vida. Aquí no venimos a escapar del mundo, sino a reencontrarnos con su verdadero sentido. Cada palabra, cada silencio, cada historia, busca recordarte algo que tu alma ya sabe. Que la voz de Dios sigue hablando, solo hay que aprender a detenerse para oírla. Desde tiempos antiguos, los hombres y mujeres de fe han buscado al Creador en medio del desierto, en la soledad, en el silencio de la noche. Y allí, cuando el ruido del mundo se apagaba, descubrían que Dios no siempre habla con truenos. A veces lo hace con un susurro. Un susurro que calma, que guía, que da sentido. Eso es meditación y vida, un espacio para escuchar ese susurro. Para detener el paso y respirar profundo. Para dejar que la palabra se haga vida en ti. Aquí encontrarás relatos que no son solo historias antiguas. Son espejos donde se refleja nuestra propia caminata. La fe de los que cruzaron mares, la esperanza de los que esperaron promesas, la fortaleza de los que creyeron cuando todo parecía perdido. Ellos fueron los primeros peregrinos del alma. Y hoy, tú y yo seguimos sus huellas. Cada episodio de Meditación y Vida es una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos. A descubrir que lo divino se esconde en lo cotidiano. En el pan que compartes, en la palabra que consuelas, en la lágrima que limpias, en el silencio donde decides creer otra vez. Aquí aprenderás que la meditación no es quedarse quieto. Es moverse hacia adentro, donde Dios habita. Es abrir el corazón como el pueblo abrió su tienda cada mañana, esperando que del cielo descienda algo nuevo. Un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de maná para el alma. Porque sí, todavía hoy, el cielo sigue enviando su pan. Tal vez no caiga como copo sobre la arena. Pero llega en forma de palabra, de consuelo, de paz interior. Y cuando lo pruebas, sabes que es el mismo sabor del amor eterno. En Meditación y Vida, caminaremos juntos por esos paisajes del alma. Los desiertos, los montes, las aguas quietas y los valles oscuros. Descubriremos que cada paso, incluso los más duros, tienen un propósito divino. Y que al final del camino, siempre nos espera la fidelidad de Dios. Así que si llegaste hasta aquí buscando respuestas, no te apresures. Este es un espacio para detenerse. Para sentir, reflexionar y dejar que la presencia de Dios renueve tus fuerzas. Bienvenido a Meditación y Vida. Aquí no solo meditamos en la palabra. La dejamos entrar, respirar y transformarlo todo. Porque la meditación sin vida se apaga. Y la vida sin meditación se pierde. Pero cuando ambas se encuentran, el alma florece. Dicen que el silencio del desierto tiene su propio lenguaje. Un idioma que solo entienden los que caminan con fe. Allí estaban ellos, miles de almas, sedientas, cansadas, pero aún sostenidas por una promesa. Una promesa hecha por Dios mismo. El sol no tenía compasión. El polvo cubría los rostros. Y las preguntas comenzaban a pesar más que las cargas. ¿Nos ha olvidado el Señor? Susurraban algunos. Porque el hambre ya no se podía callar. Pero justo cuando la desesperación levantaba su voz más fuerte, el cielo decidió responder. No con truenos. No con fuego. Sino con algo mucho más pequeño, mucho más misterioso. Aquella mañana, el desierto amaneció distinto. El viento trajo algo nuevo, algo que brillaba como cristales sobre la arena. Pequeños copos descendían, suaves, ligeros. Era como si el cielo hubiera decidido alimentar a la tierra. ¿Qué es esto?, preguntaron los israelitas, mirando aquel milagro. Y Moisés respondió con solemnidad. Este es el pan que Dios les da para comer. Así nació su nombre, maná.
El pan del cielo. El regalo divino en medio de la nada. Pero escucha bien. El maná no era solo alimento. Era una lección viva. Una señal de que Dios no abandona, incluso cuando el camino parece interminable. Cada amanecer, cada copo, era un susurro: confía. Yo estoy contigo. Antes de seguir con esta historia sagrada, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta y comparte. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que revelan el poder y la fidelidad de Dios. Porque sí, todavía hoy, el cielo sigue hablando. El maná caía cada día, sin fallar. Pero había una regla: solo tomar lo necesario. Quien recogía de más, encontraba corrupción. Porque la abundancia no estaba en la cantidad, sino en la confianza. Y así, durante 40 años, el desierto se convirtió en un aula. Cada amanecer, una lección. Cada copo, una promesa. El maná no solo alimentó cuerpos, también formó corazones. Recordó al pueblo que la provisión verdadera viene del cielo, no de la tierra. Hoy, quizás tú también estés en un desierto. Tal vez no falte el pan, pero sí la esperanza. Recuerda esto: cuando todo parece acabarse, Dios abre el cielo y hace llover provisión. El maná aún cae, solo hay que mirar con ojos de fe. Cada mañana, antes de que el sol tocara la arena, el pueblo despertaba. Y allí estaba. Como un regalo silencioso extendido sobre el suelo, el maná. Blanco, fino, delicado como el rocío. El sabor, dicen las Escrituras, era como pan con miel. El sabor de la provisión divina. Los israelitas salían a recogerlo con asombro. Algunos tomaban solo lo necesario, otros un poco más. Pero cuando el calor del día llegaba, el maná que quedaba en el suelo se derretía, desapareciendo como si nunca hubiera estado. Era la forma de Dios de enseñarles algo más grande que el pan: la confianza diaria. No podían guardar para el día siguiente. Si lo hacían, el maná se echaba a perder. Y eso dolía. Porque significaba que todavía había miedo. El miedo a que Dios no volviera a proveer mañana. Pero Él siempre lo hacía. Cada día. Sin faltar uno solo. Durante 40 años, el cielo se abrió cada mañana sobre el desierto. Ni una jornada sin maná. Ni una noche sin promesa. Y el pueblo aprendió, poco a poco, que vivir de fe es caminar sin ver la despensa llena, pero sabiendo que el cielo no falla. Y así, el desierto, ese lugar donde nadie sobrevive, se transformó en el escenario del milagro más constante que el hombre haya visto. Dios no solo los alimentaba. Los estaba formando. Les estaba enseñando que la provisión material sin confianza espiritual se convierte en vacío. Porque no se trataba solo de comer, sino de aprender a depender. Tal vez tú también estés en tu propio desierto. Quizás no falte el pan, pero sí la dirección, o la paz. Y cada día miras al cielo esperando una señal. Déjame decirte algo. El maná sigue cayendo. Tal vez no en forma de copos, sino en forma de oportunidades, palabras, personas, momentos que parecen casuales, pero no lo son. Es Dios, hablándote en lo sencillo. La historia del maná nos recuerda que no hay situación demasiado árida para el poder de Dios. Porque el desierto no fue el final del pueblo. Fue su entrenamiento. Allí aprendieron que la fe no se alimenta de lo que se ve, sino de lo que se confía. Y cuando finalmente cruzaron el Jordán, el maná cesó. Porque ya no lo necesitaban. Había cumplido su propósito: enseñarles a depender del proveedor, no del alimento. A confiar en la voz, no en la vista. A creer incluso cuando el cielo parece callado. Así es con nosotros. Dios no siempre mantiene los mismos milagros.
pero siempre mantiene la misma fidelidad. Y si el maná cesa, es porque viene una nueva temporada, una nueva forma en la que Dios volverá a mostrarte su mano. Así que cuando te sientas perdido, mira atrás. Recuerda cada vez que el cielo te alimentó sin que lo pidieras. Recuerda que el mismo Dios que hizo llover pan en el desierto sigue siendo el mismo hoy. Y su promesa no cambia. Nunca te dejaré, ni te desampararé. El pueblo se encaminó hacia Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas. Allí permanecieron varios días antes de internarse en el desierto de Sin. Cuando hacía un mes que estaban ausentes de Egipto, estableció su primer campamento en el desierto. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando. Había escasez de hierba en el desierto y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podía suministrar alimento a esta enorme multitud? Las dudas se apoderaron de sus corazones, y otra vez murmuraron. Hasta los jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos señalados por Dios. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Parecía que los hijos de Israel tenían el corazón inclinado a la incredulidad. No estaban dispuestos a soportar dificultades en el desierto. Cuando se encontraron con problemas en el camino, los consideraron imposibles. Su confianza en Dios flaqueaba, y solo podía ver la muerte ante sí. No habían sufrido, en verdad, los tormentos del hambre. Por el momento tenían alimentos, pero temían por el futuro. No veían cómo podía subsistir la hueste de Israel, durante su larga travesía por el desierto, con los sencillos alimentos de que disponían, y en su incredulidad suponían que sus hijos perecerían de hambre. El Señor quería que sus alimentos escasearan y que enfrentaran dificultades, para que sus corazones se volvieran al que los había ayudado hasta ese momento, y para que creyeran en Él. Estaba dispuesto a ser para ellos una ayuda constante. Si lo invocaban en su necesidad, Él les daría señales de su amor y de su continuo cuidado. Pero parecía que no estaban dispuestos a confiar en el Señor ni un poco más y no podía ver con sus ojos las constantes evidencias de su poder. Si verdaderamente hubieran tenido fe y una firme confianza en Dios, habrían soportado alegremente los inconvenientes y obstáculos, y aún el verdadero sufrimiento, puesto que el Señor había obrado de una manera tan maravillosa para librarlos de la esclavitud. El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. Dijo Jesús: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6. Y entre las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para la vida futura, se escribió: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Apocalipsis 2:17. Éxodo 16. Dios alimenta a los israelitas. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne, y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas: ¿por qué se quejan, si nosotros no tenemos nada que ver en esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer.
Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto. Y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí, entre ustedes, porque les dará a comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo, que se apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés: Ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne, y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente, todo el campamento estaba cubierto con un rocío que, al evaporarse, dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo: Este es el pan con que Dios los va a alimentar. 16 Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco, pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo: Nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba, y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. Dios ordena descansar el día séptimo. El sexto día de la semana, los israelitas salieron a recoger el pan. Pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió: Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar. Por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy, y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana, vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés les dijo: Hoy es día de descanso. Es un día dedicado a Dios, y no van a encontrar pan en el suelo. Así que deberán comerse el pan que guardaron ayer. De ahora en adelante, siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el día séptimo, porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan el día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble de pan, es para que descansen el día séptimo. En ese día, nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el día séptimo. El pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro, y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Dios ordena guardar un poco de maná. Después Moisés le dijo al pueblo: Dios nos ha ordenado guardar unos 2 kilos de maná, para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto, cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: Toma una olla, pon en ella unos 2 kilos de maná, para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná, para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer. Y Aarón así lo hizo. Ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años, lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán,
que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaban una medida de 2 kilos llamada gomer. Dios saca agua de una roca. Los israelitas se fueron del desierto de Sin, y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés. «Tenemos sed. Danos agua». Moisés les contestó. «¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios?». Pero era tanta la sed que tenían, que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios, y le dijo: ¿Qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó: Quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré esperándote, sobre la roca. Tú adelántate, y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca, y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. El término maná es una transliteración del griego manna, que proviene del hebreo man, expresión cuyo significado es impreciso. Sin embargo, algunos eruditos han sugerido que esta frase quiere decir, ¿qué es esto?, lo que dijeron los israelitas cuando vieron la provisión de Dios. Este alimento especial venía acompañado de algunas instrucciones importantes para los israelitas. 1. Debían recoger el maná cada día. 2. No debían almacenar el maná para el día siguiente. Y 3. El sexto día recogerían una doble porción, pues descansarían el séptimo, ya que ese último día no habría maná del cielo. La provisión del maná era diaria. No semanal ni mensual, porque el Señor quería enseñarle a su pueblo que, más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida, en medio del desierto, es una relación íntima que dependa de Él. Necesitamos saber que Él es el Señor, y debemos conocer que Él es nuestro Dios. Esa fue la razón por la cual Dios llevó a Israel al desierto y no directamente a la tierra prometida. En el versículo 4 dijo: Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Después en la historia, al reflexionar sobre la experiencia del Éxodo, Moisés instruyó a la siguiente generación: Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Cuando a Israel le faltó la comida, entonces murmuró y Dios le proveyó alimento. Pero con esa comida venía una lección aún mayor: Él te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ese fue el propósito del maná en el plan de Dios para su pueblo. Según Éxodo 16, los israelitas comieron el maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Esa sería la última vez que aquellos hombres verían el maná caer del cielo. Pero el Nuevo Testamento nos ayuda a entender mejor el propósito de aquel alimento. Juan 6 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento, y allí vemos nuevamente a personas hambrientas. El contexto de este pasaje son 2 escenas memorables: la alimentación de los 5.000 por parte de Jesús, y otro milagro no tan público, cuando Jesús camina sobre el agua. Luego de que las multitudes lo siguen con insistencia, Jesús les habla directa y profundamente: en verdad les digo, que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado.
trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. En Juan 6 observamos que Jesús le revela a las multitudes que las señales apuntaban a él, y luego leemos. Le dijeron entonces, ¿qué, pues, haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6. Ahora, cuando volvemos al relato de Éxodo, entendemos que el maná apuntaba a Dios, a Cristo Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Esa es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos. Por lo tanto, a la luz del Nuevo Testamento, podríamos decir que la última vez que descendió el verdadero maná del cielo, fue con el primer advenimiento de Jesús. Gracias por escuchar este episodio de El Pan del Cielo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta y comparte. Ayúdanos a que más personas descubran que incluso en el desierto, Dios sigue obrando.